Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto estar de nuevo con ustedes allí en nuestras casitas, usted allá en la comodidad de su hogar. Póngase cómodo porque vamos a alabar el nombre de nuestro Señor amado Jesucristo. Sabemos que en esta pandemia, aunque estemos en nuestras casas guardando la cuarentena, aún así no dejaremos de alabarle al Señor, porque Él es Rey de Reyes y Él es Dios nuestro gran poderoso. Amén. Hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en Él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió y su nombre llevo hoy? Su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre Él. Su rectitud por la fe hoy mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en Él. Declarado justo soy en Él. Gracias te damos, mi Dios, por
tu amor incondicional, mi Dios. Te damos gracias. Quien vive y reina, y el cielo adora sin cesar. Tu nombre y gloria es la canción que rodea el trono. Se escucha: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre sobre todo es, sobre todo es. Sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar, y al mirarte cae todo ser ante tu gran majestad y cantan: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre sobre todo es, sobre todo Creemos en tus promesas, Padre. Solo tú eres digno de ser alabado. Ayúdanos, mi Dios, a guardar nuestro fiel corazón para ti, mi Dios. con tu sangre has comprado Gracias, mi Dios. gente de toda lengua y Gracias por tu amor, nación. mi Dios. Toda rodilla Sí, mi Dios, porque solo tú a eres digno. ti se doblará, toda lengua te confesará: Señor, has vencido la muerte y la maldad, y en victoria reinarás por siempre. Santo, Santo,
sabremos, nombre sobre todo cómo pagarte, mi Dios, ese gran precio, mi Dios. Te damos gracias, mi Dios, y ayúdanos, mi Dios, a vivir en completa obediencia. Gracias, Padre. Límpianos, sánanos y restauranos, Padre. Gracias, Cristo Jesús. Nadie es como tú, mi Dios. Sí, Señor. Nadie, mi Dios. Te adoramos y te bendecimos, Padre. Nadie es como tú, mi Dios. quien se vistió de majestad y como cortina el cielo extendió, quien al hablar el mundo creó. Oh Dios, eres tú quien reveló su corazón, pagando el precio por mi transgresión. Antes del principio Él se entregó. Oh Dios, eres tú, santo, santo, poderoso, Dios de gloria, nadie es como tú. Santo, santo, poderoso, Dios de gloria, nadie es como tú. Amén, mi Dios. Nadie es como tú, Padre. Te damos gracias, mi Dios. Quien se vistió con nuestro dolor y en una cruz la victoria ganó. Por darnos vida Él se entregó. Oh Dios, eres tú, santo, santo, poderoso, Dios de gloria, nadie es como tú. Santo, santo, poderoso, Dios de gloria, nadie es como tú. Dios de gloria, nadie es como tú. Cristo, quien murió y resucitó. Cristo, en lo alto te exaltamos. Cristo, quien murió y resucitó. Cristo, en lo alto te exaltamos. Santo, santo, poderoso, Dios de gloria, nadie es como tú. Santo, santo, poderoso, Dios de gloria, nadie es como tú. Dios de gloria, nadie es como tú. Nadie es como tú, mi Dios. Recibe la gloria y la honra, mi Dios, por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. No hay nadie como tú, mi Dios. Te bendecimos, te adoramos, te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Redentor. Gracias, mi Dios. Te damos gracias. Gracias. Solamente Gracias, mi Dios, exaltamos por tu tu nombre. palabra, porque nos dirige y nos guía y nos muestra, mi Dios, todo lo que somos, mi Dios. Gracias.
Necesitamos conocerte más, buscamos agradarte. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Perfecta y eterna es, y toda suficiente. Alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios. Gracias, Cristo. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Creemos en tus promesas, mi Dios. Creemos que tu palabra permanece, Padre. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos, con tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Gracias, mi Dios, porque a través de tu palabra, mi Dios, nos ayudas a renovar nuestra mente y nuestro corazón, mostrándonos en qué posición estamos, mi Dios. También te pedimos, mi Dios, que al leerla, mi Dios, o al poder escucharla, podamos ser también, mi Dios, hacedores de tu palabra, porque realmente, mi Dios, nos llevan a tus caminos que nos llevan hacia la vida eterna, mi Dios. Dirige, mi Dios, nuestros pasos, mi Dios. Alumbra nuestros pasos, Padre. Te pido, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado, mi Dios, que nos des esa convicción y el deseo de seguir adorándote, mi Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos, mi Dios, que está escuchando en este momento, mi Dios. Abre su mente y su corazón, Padre. Enraiza tu palabra en nosotros, mi Dios, y que nosotros podamos ser cartas abiertas, mi Dios, para las demás personas que puedan ver lo que tú estás haciendo y la obra que tú estás haciendo en nosotros, mi Dios. Te bendecimos y te adoramos, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Les dejamos con el pastor Felipe. Bendiciones a cada uno de ustedes y un fuerte abrazo. Amén. Dios les bendiga. Espero que estén todos bien este fin de semana. Espero que hayan tenido un hermoso semana y hayan tenido un fin de semana lleno de bendiciones. Seguimos en la serie que hemos estado. Y la serie que hemos estado viendo claramente es Restablecidos de Fábrica. Y la semana pasada estuvimos viendo lo que es Jesús es todo. No lo pudimos terminar, pero hoy vamos a terminar este sermón, que es, puedo decir, sermón y estudio a la misma vez, porque nos está enseñando quién es Jesús y porque eso es importante. Como iglesia debemos de saber qué es lo que creemos
y en quién confiamos. Y es importante. Pero antes de seguir en lo que vamos a estar viendo hoy, Jesús es todo, déjenme recordarles que seguimos orando. No sé si ustedes sepan, pero tenemos, y cada domingo lo repito, Pedro dijo esto: no me cansaré de repetirles las cosas que conocía. Entonces creo que es lo mismo conmigo. No voy a cansar de repetir que en verdad estamos en oración, seguimos orando por este país, seguimos orando por los que están enfermos, seguimos orando por los que están enfrente en los hospitales, los que están enfrente llevando a esta pandemia, y a todo el personal. Y eso es importante, que todos nosotros como cristianos, hermanos en Cristo, podamos levantar esta nación y todas las naciones. Sabemos que están pasando demasiadas cosas alrededor del mundo y sabemos que la venida de Cristo viene pronto. Hay que prepararnos. Una de las cosas que debemos hacer es prepararnos. ¿Y cómo prepararnos? Entregar la vida a Cristo Jesús, confiar en Él, rendir tu vida. Si no lo has hecho, al final del servicio diré unas cuantas palabras y podrás entregar tu vida. Y si lo quieres hacer ahorita, lo puedes hacer. Pero es importante que podamos saber que seguimos orando. Cada lunes a las 6:30 hay grupo de oración. Estamos de 6:30 a 8 de la noche y estamos en Zoom. No nos unimos personalmente, pero estamos en Zoom y nos podemos mirar todos ahí y estar orando. Entonces creo que es importante como iglesia que sigamos orando, que sigamos buscando el rostro de Dios, que sigamos humillándonos ante la presencia de Dios, porque dice en la palabra de Dios que escucha al que se humilla y le da favor al que se humilla, y al orgulloso lo aguanta. Entonces queremos seguir orando y buscando el rostro de Dios, sabiendo que Él es el que nos ayuda en todas las áreas. También el miércoles, cada miércoles a las 6:30 de 8 tenemos estudio bíblico. Están invitados y creo que es importante que como iglesia sigamos creciendo espiritualmente, y creo que fortaleciendo nuestra fe. Una de las cosas es que también es por medio de Zoom, no es personal ahorita, pero creo que es importante que sigamos viéndonos. Si no sabe cómo usar Zoom, me puede mandar un texto o un comentario abajo aquí en YouTube y podemos ayudarle. Tenemos esas dos cosas que están aconteciendo en la iglesia: oración lunes y estudios bíblicos los miércoles. Y los miércoles estamos yendo a través del libro de Filipenses. Está invitado y esperemos que esté ahí con otros, que se conecte para poder tener un tiempo hermoso buscando el rostro de Dios y escuchando de su palabra. Dicho eso, vamos a comenzar con lo que quedamos la semana pasada, y en esta serie que estamos viendo, la serie que se llama Restablecidos de Fábrica, y lo he estado repitiendo. ¿Qué queremos decir con eso? Cuando nuestras vidas se han ido de un lugar a otro y que hemos perdido el camino, o hemos perdido lo que es fundamental, que es Cristo, entonces debemos de regresar. Así como dijo Juan en el libro de Apocalipsis a la iglesia de Efesios, claramente dijo el Señor Jesús: acuérdate de dónde has caído y regresa a tu primer amor. Muchas veces las cosas del mundo, lo que está aconteciendo, los problemas, la pandemia, el trabajo que uno no tienen, o están pasando dificultades, un ser querido se ha ido a la presencia de Dios, nos distrae y parece que va de mal en peor. Y nos olvidamos que en verdad ahí está Dios, en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, así como cuando los discípulos estaban en el bote y el Señor estaba dentro con ellos. Estaban las tormentas y el Señor estaba con ellos. Y así el Señor está con nosotros. En medio de la tormenta, Él puede apagar la tormenta. Pero dicho eso, sigamos en el estudio. Y el título del mensaje de hoy se llama Jesús es todo, que comenzamos la semana pasada. Si ustedes se acuerdan, hemos estado viendo a través de estas semanas lo que declaramos como iglesia, lo que creemos como iglesia, y una de las cosas que estuvimos viendo la primera semana es encendiendo la fe contagiosa. Y la frase que nosotros usamos, la declaración que nosotros usamos en la iglesia Coronilla es: encendiendo la fe contagiosa en el único Dios que restaura todo. Y eso es lo que podemos entender, que Dios sí restaura las cosas. Miramos la semana pasada varios puntos. El primer punto, miramos claramente que dijimos, y repasar rápido porque no voy a meterme en esto porque queremos terminarlo: Jesús es todo. Estuvimos viendo eso, no lo terminamos, pero dijimos claramente que la gente importa.
la comunidad auténtica, comunidad auténtica que hablamos de nosotros, hablamos de las vidas transformadas y hablamos guiados por el Espíritu Santo y entramos que Jesús es todo. Y ahí es donde nos quedamos. Ahora, creo que es importante que vayamos otra vez recordando lo que estuvimos viendo. Miramos que Jesús debe ser el primero en todo. Miramos la semana pasada que Jesús estaba desde ahí, desde el principio. Miramos que Él es el causante de todo lo que es creado. Miramos también, Él es nuestro capitán, pionero, nuestra cabeza. Él es nuestro origen. Él es el segundo Adán que también hablamos. También hablamos de que Él es nuestro sacerdote y Él es nuestra esperanza y Él es nuestra sanidad. Y hablamos un poco de eso. Y creo que es importante que podamos entender y reflexionar en eso, porque yo sé que muchos de ustedes han de decir, y lo vuelvo a recalcar, en tiempos difíciles, podemos decir, wow, falleció mi pariente o mi familiar por causa de este virus o por causa de una enfermedad. Entonces, ¿dónde está el Dios de sanidad? Él está ahí, y lo mencioné con un ejemplo de mi padre que falleció. Creo que es importante que podamos entender que Cristo Jesús está ahí. Cristo Jesús siempre va a estar con nosotros. A pesar de las dificultades que estemos pasando, creo que para muchos de nosotros es importante que podamos entender que Jesús, hay una escritura que dice Jesús esto en Lucas 7. Déjenme mirar, Lucas 7, 20, y lo voy a recalcar, quise traer esta escritura. Lucas 7, 20 a 23 nos dice esto. ¿Ok? 20 y 23. Voy a hablar nomás del 20 y luego voy a hablar del 23. Cuando pues los hombres vinieron y le dijeron a Juan Bautista, vuelvo a leer. Cuando pues los hombres vinieron a él, está hablando a Jesús, dijeron, Juan Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y luego en el 23, Jesús responde algo que a mí me impacta. ¿Okay? Juan Bautista esperaba la respuesta, si soy yo, te voy a liberar, porque él estaba en prisión. Él estaba encerrado por ser algo justo. Entonces, tuvo dudas Juan Bautista y viene a Jesús y le dice, hey, ¿eres tú el que debemos de esperar? Entonces después Jesús dice, los sordos oyen, los mudos hablan, los cojos andan, los muertos resucitan, y que le van y le digan a Juan. Y luego dice esto que a mí me impactó Jesús. Dijo él claramente esto en el versículo 23. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Qué quiere decir Jesús en eso? Esto me impacta porque Jesús es Dios, Jesús sabe todo, Jesús conoce los corazones. Dice, bendito aquel que no tropieza por lo que hago. A pesar de que se miran las cosas difíciles, me deja seguir haciendo lo que estoy haciendo. Es, por ejemplo, lo que él quiere decir es esto. Bendito aquel, ok, no me ayudó en esta área. Aunque esté en la cárcel, voy a seguir creyendo en él. Voy a seguir buscándolo a él. Eso es lo que quiere decir. A pesar de que mi padre falleció, yo sigo creyendo en Cristo Jesús. A pesar de que mi ser querido falleció o está pasando esta dificultad, yo sigo creyendo en Jesús. Él lo dice, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Que dice, déjame hacer mi trabajo, yo sé lo que es mejor para todos. Él es Dios y Él conoce nuestros corazones y sabe que es lo mejor. Dicho eso, seguimos, entonces miramos que Él es nuestra sanidad. Vamos a pasar dificultades en este mundo y dije claramente la semana pasada que mi padre fue sanado. Sí, claro que sí. La llave está en esto. La llave es importante que podamos entender. Que Cristo vino y murió por ti y por mí para que nosotros tuviéramos vida eterna. Él pagó el precio completo de nuestros pecados para que nosotros pudiéramos tener vida eterna con el Padre. Esa es la llave.
Esa es la mejor sanidad que dije la semana pasada que podemos tener. Que no vamos a una eternidad sin Él, a un lugar de tormento, a un lugar que se llama infierno, sino que al contrario, vamos a la presencia de Él, donde no hay más dolor, no hay más dificultades, no hay más preocupaciones, no hay más enfermedades, nada hay de corrupción y todo está como debe de ser. Amén. So, Él es nuestra sanidad, dije, nuestra esperanza, nuestra sanidad. Él es nuestra paz. No hay nadie más que nos dé paz. Si pensamos que todos estos gobiernos van a traer paz en nuestras vidas, el único que trae paz es Él. La Biblia dice que Él es el príncipe de paz. Luego dice, miramos en la semana pasada, Él nos ha puesto en comunión con el Padre. Y miramos a través de las Escrituras que en verdad Él nos restauró y nos puso en comunión con el Padre y nos abrió la puerta al cielo. Y también miramos que Él nos restauró y nos redimió, que ya lo había dicho. Nos dio comunión con el Padre, abrió las puertas del cielo y Él nos restauró, nos redimió, nos compró con su hermosa y preciosa sangre. Y luego miramos, Él nunca nos deja ni nos abandona. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Y también Él está con nosotros hasta el fin de los días. Dicho eso, vamos a orar para comenzar y seguir en esto que es tan importante, que Jesús es todo. Ahí donde están en sus casitas, inclinen su rostro y vamos a darle toda la gloria y la honra al Señor Jesús. Padre, te damos gracias en esta mañana, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Señor, queremos seguir creciendo en las cosas tuyas, en tus verdades, en tu misericordia, en tu compasión, en toda tu sabiduría y entendimiento, Señor. No para tener la cabeza llena, sino para enamorarnos más de ti, porque creo que entre más estudiamos, más nos metemos en tu palabra, más te conocemos ese Dios vivo y poderoso que servimos. Pedimos en esta mañana que abra nuestra mente, nuestro corazón hacia tu palabra, que podamos absorber, empaparnos de tu hermosa y preciosa palabra. Y que lo que escuchemos hoy en esta mañana, Señor, por medio de la palabra tuya, sea transformado en nuestros corazones. Que podamos seguir adelante, que podamos hacer un reflejo tuyo y que seamos hacedores de lo que dice tu palabra y no solamente oidores. A mí ayúdame a ser fiel con tu hermosa y preciosa palabra y que no le quite ni le ponga. También te pido, Señor, que nos perdones de todo pecado, que nos limpies, que nos dejes más blancos que la nieve y que nos des la fuerza para seguir peleando la buena batalla o corriendo la buena carrera. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te oramos, te glorificamos. Te damos gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas y pedimos, Señor, en este tiempo tan difícil, no solamente por nuestras vidas, sino por nuestras comunidades, por los que están al frente, todo el personal de los hospitales y todos los que están trabajando todavía, Señor, para que tengamos comida en nuestras mesas. Te levantamos, Señor, a nuestras familias, a tu iglesia, Señor, que sigamos siendo esa luz en medio de esa oscuridad, que sigamos siendo la sal en medio de ese tiempo tan oscuro y tan amargo que estamos pasando. Padre, te damos gracias, te bendecimos y todo esto lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Pues seguimos en este estudio y sermón a la misma vez y creo que van a necesitar que abran sus Biblias porque vamos a estar entrando y saliendo en pasajes. Ahora, si ustedes se acuerdan, estuvimos viendo Colosenses la semana pasada, pero ahora vamos a estar enfocándonos todavía en Jesús, porque Jesús es todo. Déjenme contar una historia que yo escuché y que me encantó. En el año 325 había el concilio de Nicea. El concilio de Nicea. Había un hombre que se llamaba Arrio. No puedo pronunciar bien su nombre, pero Arrio. Y este hombre estaba propagando por toda Roma que Cristo Jesús no era Dios. Él no creía que era Dios. Entonces, el emperador Constantino habla para hacer una junta, y esta junta es que se hace con obispos, con todos los líderes grandes en el año 325, y en esa junta que hicieron hay un nombre que sale a relucir que se llama, o le dicen San Nicolás de Bari.
es el que le cambian de nombre y no es el mismo, no es la caricatura pintada que ponen muchos Santa Claus. San Nicolás era un hombre celoso de Dios, amaba a Dios y sabía la realidad de quién era Cristo Jesús. Entonces vienen juntos a este concilio de Nicea, concilio de Nicea, para hablar sobre este tema tan importante que es. Porque muchos, o como por ejemplo como este hombre que se llama Arrio, estaba negando que Cristo Jesús es Dios. Entonces, al estar en el debate, porque estaba mal pagando todo el nombre de Cristo Jesús, este hombre, al estar en el concilio, este hombre niega a Cristo Jesús, que es Dios, que es dice él claramente que es creado, es una creación. Entonces, Nicolás se levanta Nicolás de Bari, se levanta con un justo celo y va hacia él, hacia este hombre que se llama Arrio. Y ustedes lo pueden buscar en los libros de historia, y es lo que dice la historia, que se levanta y con este celo que trae, Santa Claus lo golpea en la cara. Entonces, él sabía que el nombre de Jesús, que Jesús era Dios, tenía un celo. No es el Santa Claus que pinta las iglesias, que pintan lo secular, ese Santa Claus con una barba blanca, grande, vestido de rojo, no. Nicolás de Bari, en verdad, era un hombre que amaba a Jesús. No competía con Jesús, sino que adoraba y se postraba ante el único Dios verdadero y defendía con celo al Dios verdadero. Entonces, sé que Nicolás tuvo problemas porque Constantino no quería tener ningún clase de problemas en esa área, entonces tuvo problemas, dicen los historiadores. Una historia muy impactante. Me encantó cuando la escuché, porque en verdad miramos que este hombre defiende, defiende que Cristo Jesús es Dios. Entonces miramos claramente que esta historia es impactante. Ahora, nosotros creemos que Cristo Jesús es Dios, no porque los historiadores o por el concilio de Nicea, no, sino que por las mismas escrituras nos lo deja saber. Ahora nos quedamos en el último punto, si no me equivoco, Él está con nosotros hasta el fin. ¿Se acuerdan? Jesús. Y ahorita vamos a entrar en otras escrituras. Miramos claramente que en Mateo 28, cuando da la gran comisión, nos dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces estamos mirando que Cristo Jesús está con nosotros. Está en Mateo 28, 20, donde dice eso. En Josué, si me que lo leí la semana pasada, dijo Josué esto en capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. En Isaías 41:10 dice esto, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerces siempre, te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces miramos claramente que Cristo Jesús, que Dios mismo está con nosotros. Ahora, sabemos claramente que Él no nos desampara. Miramos también eso anteriormente. Entonces creo que es importante que podamos entender que Cristo Jesús es Dios. Cristo Jesús es Dios. Y vamos a entrar un poquito en eso, a hablar de eso también. Y la pregunta más importante que todos debemos responder, como la respondieron los discípulos, es esta. Y lo invito a que abra su palabra a Mateo capítulo 16, a 13 hasta el 17. Y vamos a leer qué acontece ahí en esa escritura en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Mateo capítulo 16, versículo 13. No quiero perderlos, pero en realidad esto es importante porque al empezar a mirar las escrituras vamos a mirar a Jesús como Él es. Él es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Jesús es Dios y lo confirma a través de sus escrituras. Miré y por eso conté la historia de San Nicolás de Bari, que este hombre defendió la deidad de Jesús, su divinidad. Y es Jesús, en verdad, Dios. El problema es que muchas personas no creen que Jesús es Dios. Ahora, esa es la pregunta más importante
que se hace en todos los tiempos y se sigue haciendo. Y depende de la respuesta que usted y yo tengamos, es donde vamos a tener nuestro destino en la eternidad. Miren lo que dice Mateo capítulo 16, 13. Claramente nos dice viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Lo escucharon? Y ellos dijeron, unos Juan Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo que esta pregunta no solamente es para ellos, sino para todos nosotros que somos cristianos. Creo que es importante que podamos entender que esa pregunta se nos hace a nosotros también, porque depende de lo que contestemos, nos va a llevar a nuestro destino esta respuesta. Y dice esto la palabra de Dios en el capítulo 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Sí, ya después de que Cristo Jesús les preguntó qué pensaba el resto de las gentes, la pregunta ahora va para todos ustedes. ¿Ustedes quién dicen que soy? Y aquí es donde se sigue haciendo esta pregunta a todos, en todo el mundo. Aquí es donde se define a dónde queremos ir. Dice esto, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Miramos aquí claramente que la pregunta del millón, como decimos todo el tiempo, es ¿quién es Jesús? Ahora, vamos a mirar 10 escrituras rápido que nos demuestran la deidad de Cristo Jesús. Miren, y ya sé que miramos Juan 1.1, ¿se acuerdan? Y ya hemos mirado Isaías 9.6. Vamos a mirar Isaías 9.6. Claramente dice esto. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Miraron? Ahí claramente estamos viendo que las escrituras en el Viejo Testamento nos dejan saber que iba a venir alguien que iba a ser mismo Dios. Es Dios que viene a este mundo. En Mateo capítulo 1, versículo 23, me encanta, dice esto, y he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús nace, y el nombre de Jesús es Jehová salva, Dios salva, y le llamarás Emmanuel, porque está con nosotros, Dios con nosotros. Miramos que Juan, y lo miramos la semana pasada, Juan capítulo 1, versículo 1 dice esto, del principio era el verbo, y dijimos que el verbo es Jesús, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Miramos aquí claramente que Juan nos deja saber la deidad de Cristo Jesús, que Él es Dios. No solamente eso, en el libro de Hechos, Pablo tiene también esta versión que dice él tiene en su mente que Jesús es Dios. Y luego dice esto en la Nueva Traducción Viviente, dice Pablo esto. Entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada dice aquí, con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Claramente la Biblia nos dice que Jesús con su propia sangre ha pagado el precio completo de la iglesia. Dios mismo pagó el precio. Un ser humano, un hombre, no podía pagar, un solo hombre no podía pagar la deuda de todos nosotros. Tenía que ser el mismo Dios. Nadie calificaba. Tuvo que bajar Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, para dar su vida. Y miren lo que dice en Colosenses, que es que lo estuvimos viendo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué está diciendo? Que habita Dios, que Él es Dios, que Él tiene todos los atributos, que Él es mismo Dios. Él es la misma imagen de Dios, nos dice la palabra de Dios. Entonces Jesús es Dios.
En Tito, miren, esta me impacta. En Tito capítulo 2, versículo 13 dice esto. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, escuchen bien, gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Se está refiriendo a Cristo Jesús, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él es nuestro Dios. Ahora aquí miren lo que dice en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 2. Simón Pedro, siervo del apóstol de Jesucristo, es el versículo 1 y versículo 2. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Escucharon lo que dice otra vez? Declara que Cristo Jesús es Dios. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. So, Pedro claramente nos dice, Pablo nos lo dice, Juan nos lo dice, el Viejo Testamento nos lo dice por medio de Isaías, y miramos en Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice esto, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El libro de Hebreos nos dice que Jesús es la misma imagen. Él es Dios. Él está pegado, o Él es uno con el Padre. Un solo Dios, tres distintas personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora miramos, y si tiene duda, miramos que en el versículo 8 nos dice esto del libro de Hebreos, capítulo 1. Dice esto, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, centro de equidad es el centro de tu reino. ¿Escucharon? Claramente ahí nos dice. So, Jesús es Dios. Solamente miramos 10 versículos ahorita que nos demuestran la deidad de Cristo Jesús. Cristo Jesús es Dios. Cristo Jesús es Dios. Cristo Jesús vino a morir por ti y por mí. El que es Dios se hizo pobre. El que era rico se hizo pobre. Para que nosotros pudiéramos tener toda la riqueza. El que era la luz durmió. El que era el pan tuvo hambre. El que es, no era, es. El que es el agua viva, tuvo sed. El que es la vida, murió por nosotros. Ese mismo Cristo Jesús, aquel Dios, vino para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Jesús, miren, vamos a mirar. Jesús tiene la autoridad del sábado. Él es Dios. Miren lo que dijo en Lucas 6, 5. Dijo él, y les decía, el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. ¿Ven? Él es Dios. Él es el dueño del día de reposo. Él es el que estaba con el Padre desde el principio. Y eso no quiere decir que Él tuvo un principio. Cuando comenzó todo, Jesús siempre ha estado con Él, con el Padre. Jesús, si no lo saben, Jesús responde oraciones. Él es Dios. Miren lo que dice en Juan 14, 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Él, Jesús, responde las oraciones. Es Dios. No solamente eso, Él recibe adoración. La Biblia dice que no comparten la gloria con nadie más, ¿no es cierto? Y que nadie puede adorar a alguien más, solamente Dios. Solamente a Dios adorarás. ¿Qué nos dicen los mandamientos? Miren lo que pasa aquí en Mateo capítulo 14, versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Le adoraron. Jesús dijo, no me adoren. No dijo como Pedro o como el ángel, ¿se acuerdan? Como Pedro cuando fue a la casa de Cornelio, hey, yo solamente soy un consiervo. Él no dijo nada. Él los dejó que adoraran. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Recibió adoración. Él perdona pecados. En Mateo capítulo 2, Marcos capítulo 2, versículo 10 y 11 nos dice esto, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te lo digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Él perdona pecados. Él es el dueño del sábado, Él recibe adoración, Él contesta la oración, y Jesús
declara que Él es Dios. Miren lo que dice en Juan capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice esto, y Jesús respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahora, miren el versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Escucharon? Los fariseos, los maestros de la ley, entendían claramente lo que Cristo Jesús decía. Y Jesús es Dios. Miren lo que dice en Juan capítulo 8, versículo 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Se acuerdan que había citado eso la semana pasada? Jesús es Dios. Jesús tiene la autoridad sobre los ángeles. Miren lo que dice en Mateo capítulo 13, versículo 41. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Jesús sobre sus escogidos. Él tiene la autoridad. Dice esto en Mateo 24, 31. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Jesús tiene la gloria con el Padre. Miren lo que dice en Juan 17, 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo, que el mundo fuese. Miren, Jesús es uno con el Padre. ¿Se acuerdan la historia en Juan 14, del 9 al 10, donde Felipe le dice, muéstranos al Padre? Y Jesús le dice, hey, tanto tiempo que he estado contigo y no sabes que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. ¿Se acuerdan? Luego dice en el versículo 10 dice esto, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo yo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Miramos claramente. Ahora quiero mirar 4 escrituras que nos demuestra que el nombre de Jehová, y pongan atención, el nombre de Jehová, de Yahvé, que se pronuncia así, el nombre de Jehová que se da en el Viejo Testamento, se le da a Cristo Jesús. ¿Saben ustedes que el nombre de Jehová está 6,000 veces en el Viejo Testamento? Y hay varios versículos. Déjenme decir algo. Los escritores del Nuevo Testamento, lo que hicieron, aplicaban varias escrituras a Cristo Jesús, porque sabían que Él es Dios. Miren lo que dice Éxodo capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió. Y versículo 15, además dijo a Moisés, así diráis a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre con él y se me recordará por todos los siglos. Está hablando Jehová, está hablando Dios y está diciendo, este nombre que yo te digo, este nombre se recordará por toda la eternidad, por tiempo y tiempo. Claramente estamos viendo que Cristo Jesús dijo, antes de Abraham yo soy. ¿Se acuerdan? Es el mismo nombre que está usando Cristo Jesús. Cristo Jesús es Dios. Miren, en Mateo miramos que Jesús es Dios, el Rey tanto esperado. Miren lo que dice en Mateo capítulo 3, versículo 1 hasta el 3. En aquellos días vino Juan Bautista predicando en el desierto de Judea, versículo 2, y decían, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel del quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, escuchen bien, voz de aquel que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Parar ahí. ¿Saben qué pasa ahí? El libro de Mateo y el resto de los otros evangelios también citan esa cita, pero el nombre que dice ahí, preparar el camino del Señor, está hablando Yahvé, de Dios mismo, preparar el camino de Dios. Juan Bautista es el precursor, es el que viene delante de Cristo Jesús diciendo, preparar el camino, porque viene el Señor. ¿Quién Señor? ¿Cuál Señor? Cristo Jesús. Se le aplica, se puede decir así, o se le pega esa escritura a Cristo Jesús diciendo, Él es Dios. Miren lo que dice en el versículo 3 de Isaías 40, porque está citando a Isaías.
Juan Bautista está citando a Isaías y dice esto, y eso me impacta, dice él, voz que clama en el desierto, preparar el camino a Jehová. Dice, enderezar calzado en la soledad a nuestro, ¿qué dice? Dios. Esto es impactante porque el mismo Isaías que habla en el Viejo Testamento, el apóstol Mateo Juan el Bautista usa la misma escritura, Dios. ¿Qué quiere decir Dios? ¿Qué quiere decir Jehová? ¿Qué quiere decir Señor? Quiere decir que es soberano, el ungido, el amo, Cristo, Dios, dueño. Jesús es Dios, el Rey del universo, el Rey esperado, Dios. Ahora, dijimos que Jesús quiere decir Jehová salva y Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es el Dios, no solamente el Dios, el Rey tan esperado, sino también Jesús es Dios, el conquistador, el salvador de la muerte y del pecado. Miramos ya que en Isaías la palabra que es Jehová se refiere a Dios, Yahvé. Y miramos que Yahweh, y miramos que Mateo usa misma esa frase. Ellos reconocían que Cristo Jesús es Dios. Se usa la misma frase, se usa la misma palabra. Entonces miramos ahora en Romanos, que es otra de las citas que me impacta y que amo, porque me encanta. Esto es lo que dice en Romanos capítulo 10, versículo 9 hasta el 13. Dice esto, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues las Escrituras dicen, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La misma palabra se usa aquí. La saca Pablo del Viejo Testamento, de Joel, capítulo 2, versículo 32, donde dice, y todo aquel que invocare en el nombre de Jehová será salvo. Dios, se usa la misma frase para Cristo Jesús. Jesús es Dios. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es el Dios conquistador, salvador de la muerte y del pecado. No hay nadie más. Sí, Corintios nos dice así, 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie pueda llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Miramos ahí la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres constantemente están trabajando. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que Jesús es el Señor. Así como Pedro tuvo que dar la respuesta, ¿quién creía que era Cristo Jesús? Nosotros debemos de dar la respuesta. Los autores del Nuevo Testamento, que viene siendo el Espíritu Santo en realidad, pero los usó el Señor, declaran y dicen, Cristo Jesús es Dios. ¿Se acuerdan Tomás? Una de las escrituras más impactantes que está en Juan. Claramente nos dice, mi Señor y mi Dios. Cuando lo mira resucitado. Le dice Dios a Jesús. Jesús es Dios. Jesús es todo. Ese es el tema de hoy. Jesús es todo. Y debe de ser el centro de tu vida y de mi vida. La pregunta del millón es que si tú has hecho al Señor Jesús tu Salvador, tu Señor. El Señor quiere decir que Él tiene toda potestad sobre ti. No nomás del domingo, no nomás del miércoles, no nomás del tiempo de oración, sino de toda tu vida, de tus finanzas, de tu familia, de tu vida, de lo que escuchas, de lo que hablas. Él es el Señor. Y necesitamos entender algo, que debemos de dar esa respuesta a nosotros. Porque después de morir, ya no hay vuelta de hoja. Aquí es donde preparamos todo. Como quien dice, debemos de sellar nuestro pasaporte para nuestra ciudadanía que es en el cielo. ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué es lo que vamos a hacer? La Biblia claramente nos declara, y miramos varios pasajes que nos deja saber que Cristo Jesús es el Señor. Eso quiere decir que Cristo Jesús es Dios. Miren, eso es lo que dice Romanos. Que si confesares con tu boca que Jesús es Dios, es Dios. Es la palabra que se está usando ahí en el Viejo Testamento. En el Viejo Testamento, Señor es Dios.
Y Pablo saca esa frase, saca esa escritura y la aplica para Cristo en el Nuevo Testamento, porque sabe que Cristo Jesús es Dios. Si confesares con tu boca que Jesús es Dios y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues en las Escrituras dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invoquen, porque todo aquel que invocare el nombre de Dios será salvo. Invocar es el nombre de Cristo Jesús, claramente. Y la respuesta la dio Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué vas a hacer, mi hermano? ¿Él es el Señor de tu vida? ¿De todo? ¿Has rendido tu vida a Él completamente o la has dejado? Alguien puso esto, me llamas luz y no me ves, me llamas bueno y no confiesas en mí, perdón. Me llamas Señor y no me sirves, soy el camino y no me sigues, soy verdad y no me crees, soy vida y no me buscas. ¿En verdad Él es nuestro Señor? ¿En verdad Él es nuestra vida? Mi hermano, hoy en este día te invito a que tú reconozcas a Jesús como Señor y Redentor. Él es Dios. Y depende la decisión que tomemos. Es a donde vamos a ir. Con todo mi corazón yo te digo, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, si no has tomado la decisión de aceptar a Cristo, y no nomás es de decirte acepta, no, es de arrepentimiento dentro del corazón, sabiendo que somos pecadores, hemos pecado en contra de Dios. Tú no puedes entrar al cielo, ni yo, con nuestros propios méritos, con nuestros trabajos, porque en Efesios capítulo 2 nos dice que claramente no es por obras, sino por gracia. ¿Cuál gracia? La que nos dio Cristo Jesús. Él es el único camino, la verdad y la vida. No hay nada más que podamos ser. Nada. Él es el único que nos puede ayudar. Mi hermano, mi hermana, vamos a orar. Si no lo has hecho, vamos a pedirle al Señor que entre en nuestras vidas, que transforme, porque el tiempo se está acercando. No hay tiempo. Sí, esta vida se va a cortar. Es un solamente corto tiempo. La vida es corta, pero eternidad es un largo tiempo. No hay tiempo. Vamos a orar. Y le invito a que incline su rostro. Padre, te damos gracias en esta mañana. Hoy en esta mañana quiero pedirte perdón por mis pecados. Soy un pecador. He hecho lo peor, he pecado en contra de ti, en contra de mi familia, Señor, porque no he hecho lo correcto. Te pido que entres en mi corazón, que me limpies, que me salves. Quiero hacerte Señor y Salvador de mi vida. Te acepto como mi Redentor, que moriste en la cruz por mis pecados y que al tercer día resucitaste en victoria para poder tener victoria en nosotros. Límpiame y guíame y fortaléceme. Mi hermano, si has orado esta oración, Jesús ha entrado, pero si la has orado con sincero corazón, déjame orar por ustedes. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gracias por tus hermosas escrituras, Padre, que nos confortan y nos ayudan a seguir buscando tu rostro. Gracias por revelarte a través de las escrituras, sabiendo que tú eres el Dios vivo y poderoso que veniste a salvar a un pueblo que necesitaba un Salvador. Te damos gracias en esta mañana, te bendecimos y te adoramos. Que hoy de en adelante vivamos vidas nuevas y podamos ser luz y sal en medio de esa oscuridad. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios me los bendiga y nos miramos para la siguiente que seguimos en esta serie. Hasta luego. Dios los bendiga.